A ver, ¿qué es lo que tiene que pasar para que alguien de repente agarre sus cosas, deje todo lo que conoce atrás y se lance a caminar 3.000 kilómetros hacia un futuro, pues, totalmente incierto? Miren, la respuesta no es una sola cosa, para nada. Es más bien como un rompecabezas gigante. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es armarlo juntos, pieza por pieza, para tratar de entender una de las crisis humanas más, pero más complejas de nuestros tiempos. Y es que esta es la pregunta clave, ¿no? La que de verdad nos obliga a ver más allá de las noticias, de los titulares, y a entender el lado humano de todo esto. Porque, vamos, no es una decisión que se toma a la ligera. Es, literalmente, la única opción que queda sobre la mesa cuando ya todas las presiones simplemente ya no se pueden aguantar más. Y ahí está la clave de todo. Hay que verlo como un rompecabezas. Cada una de las piezas, desde lo que pasa en un pequeño barrio hasta las grandes decisiones de la política internacional, todo, absolutamente todo, encaja para formar una imagen completa y, la verdad, muchas veces desoladora. Así que bueno, vamos a poner la primera pieza sobre la mesa. Bien, entramos a la primera parte, el ejército invisible de al lado, la realidad sobre el terreno. Miren, esto es como la base de todo el problema, lo que se vive día a día. Hablamos de esa amenaza constante que muchas veces no tiene rostro, que es silenciosa, pero que es la que te empuja a tomar la decisión de dejarlo todo. Ojo, esto es súper importante entenderlo. El impuesto de guerra no tiene nada que ver con el gobierno, ¿eh? Es una forma de control de este ejército invisible que opera, literalmente, en la misma calle donde vives. Son ellos los que deciden quién puede tener un negocio, quién trabaja, quién vive y quién muere. Así de crudo. Y aquí es donde la cosa se pone imposible. Porque las opciones para una familia son estas. Y no es que haya una opción buena y una mala, para nada. Por un lado está pagar algo que no tienes, o peor, entregar a tus hijos, que los recluten, que abusen de tu hija, o sea, la sumisión total. Y por el otro lado, la única alternativa es huir, agarrar lo que puedas y salir corriendo. No hay un camino intermedio seguro. Es, como dice ahí, una elección imposible. Entonces, el punto clave aquí es este. La gente no está huyendo por solamente de la pobreza. Están escapando de un verdadero estado paralelo, un sistema de control súper violento que ha reemplazado al gobierno en sus vidas. Claro que la falta de dinero influye, por supuesto, pero lo que de verdad te empuja a salir es la falta total de seguridad, la sensación de que no hay ningún futuro posible ahí. Ok, vamos con la segunda parte. Cada país, una historia diferente. Ahora lo que vamos a hacer es como un zoom out, ¿saben? Vamos a ver el mapa político más grande. Porque un error muy pero muy común es meter a toda Centroamérica en el mismo saco, pensar que el problema es idéntico en todos lados, y no. Ya vamos a ver que las razones para irse cambian un montón de un país a otro. Miren, esta tabla lo explica perfecto. Cada país es un mundo. Por ejemplo, en El Salvador, con todo el tema de la mano dura de Bukele contra las maras, la principal razón para migrar ya no es tanto el miedo. Ahora es más bien económica, la falta de oportunidades. Pero luego vas a Honduras o Guatemala y ahí sigue siendo esa mezcla terrible de pandillas y corrupción del gobierno. Y bueno, Nicaragua, Nicaragua es un caso totalmente aparte. Es que en Nicaragua la dinámica cambia por completo. El gobierno de Ortega no solo está reprimiendo a su gente, sino que de hecho les facilita la salida. Es como si usara la migración como un arma política, ¿se entiende? Para generarle problemas a Washington, para presionar. Es una jugada geopolítica usando a su propia gente. Bueno, vamos a la tercera parte, las manos ocultas que mueven los hilos. A ver, ya vimos la amenaza en la calle, ya vimos las diferencias políticas entre países, ahora vamos a escarbar un poquito más hondo, a una capa mucho más oscura de este rompecabezas, el negocio que hay detrás de la migración. Porque si hay tanto sufrimiento, la pregunta es obvia, ¿quién está ganando dinero con todo esto? Y aquí nos topamos con dos versiones de la historia que, la verdad, no podrían ser más distintas. Por un lado está la interpretación política. Esta dice que hay todo un plan para, digamos, inundar Estados Unidos, para influir en la política, y que todo esto está financiado por fuentes globales. A menudo se menciona a George Soros. Y por el otro lado está la visión puramente humanitaria, que dice, no, momento, simplemente estamos dando ayuda básica, agua, comida, para que la gente no se muera en el camino. Dos visiones totalmente opuestas. Pero, más allá de estas dos interpretaciones sobre las ONGs, la fuente es muy clara en señalar a los que de verdad tienen el poder y se llevan la tajada más grande del pastel. Y esos son los cárteles de la droga. Para ellos, el tráfico de personas se ha convertido en una industria multimillonaria. Han visto en la desesperación de la gente un negocio que es incluso más seguro y rentable que la propia droga.
Fíjense en este número, entre $5,000 y $10,000. Eso es lo que paga una sola persona. Una. Se lo pagan a un coyote que en el fondo es un empleado del cártel. Ahora hagan la cuenta, multipliquen eso por los cientos de miles de personas que hacen este viaje. La escala de este negocio criminal es que es difícil hasta de imaginar, es astronómica. Es que detengámonos a pensar en esto por un momento, de verdad. El modelo de negocio de los grandes cárteles como el de Sinaloa ha cambiado radicalmente. Hoy en día, traficar con personas les deja más dinero que traficar con cocaína. Los seres humanos se han vuelto su mercancía más valiosa. Es una realidad económica que francamente te deja helado. Llegamos a la última sección. Un sistema diseñado para fallar. Este es el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver cómo la historia, la corrupción en estos países y unos incentivos económicos bastante perversos se conectan para crear un sistema que parece hecho casi a propósito para que esta crisis nunca se acabe. Este ciclo que vemos aquí básicamente lo explica todo. Es como una trampa perfecta. Fíjense, primero la historia, con intervenciones de Estados Unidos que desestabilizan la zona y luego deportan pandilleros creando la amenaza inicial. Segundo, la corrupción local. Los gobiernos no hacen su trabajo de proteger a la gente y esa amenaza crece. Tercero, el ciudadano común y corriente queda atrapado en medio sin opciones. Y cuarto, el remate, los mismos gobiernos que no te protegieron se benefician cuando te vas porque alivia la presión social y sobre todo porque mandas dinero de vuelta. Un círculo vicioso. Y esta cronología lo deja súper claro. Esta crisis no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado directo de decisiones que se tomaron hace décadas, empezando por las guerras civiles en los 80, con la intervención de EEU. Luego, en los 90, con la deportación masiva de pandilleros que sembraron el terror allá. En los 2000, esas pandillas tomaron el control, y ahora políticas como una frontera mucho más dura han creado una especie de tapón en México, dejando a miles de migrantes atrapados ahí. Todo está conectado. Y aquí está el gran incentivo económico, el que lo amarra todo: las remesas. O sea, el dinero que los migrantes envían desde Estados Unidos a sus familias. Para muchos de estos países, ese dinero es, literalmente, lo que mantiene sus economías a flote. Así que, aunque suene terrible, hay un interés económico real en que la gente se vaya, trabaje en otro lado y mande dólares. Lean esta frase, porque es de una honestidad brutal. Resume perfectamente cómo la persona que emigra se convierte en una ficha en un juego mucho más grande. Es una ficha que usan los políticos de su país para recibir remesas, que usan los cárteles para cobrarles peaje, y que usan los políticos en Estados Unidos como una bandera para ganar votos. Todo el mundo saca algo de su sufrimiento. Y cerramos con esto, la pieza final, y quizá la más preocupante de todo el rompecabezas. Si lo pensamos bien, si los políticos locales, los cárteles y hasta la política estadounidense, de una forma u otra, se benefician de que este sistema siga funcionando así, ¿qué incentivo real hay para cambiarlo, para solucionarlo de verdad, desde la raíz? Es una pregunta que queda en el aire y que la verdad nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza real y profundo de esta crisis.